Trataré, doctora Linares, de estar a la altura de la doctora Liliana, porque te ponen con unos profesores. Entonces, pero hay que agilizar, yo sé que sí, y hay varias cosas que se han comentado. Es un tema complejo, pero es un tema muy bonito, muy apasionante, y es obligatorio de los hematólogos, porque siempre nos van a llegar estos casos. Em, ¿Cómo la paso aquí? Aquí declaro que no tengo conflicto de interés y hablando brevemente de la hemostasia, no podemos abordar sin iniciar la definición. Es el proceso fisiológico que tiene el cuerpo para mantener esa fluidez a nivel sanguíneo en los vasos cuando hay una lesión, cuando hay una pérdida, y a la misma vez también regresar o sea, eliminar ese trombo cuando se forma para que continúe la fluidez una vez ya se haya resuelto el problema hemostásico. Las fases, fase primaria, pues una fase en donde tras la lesión del vaso, el cuerpo inteligentemente inicia su proceso de reposición con una fase de adhesión mediada por glicoproteínas. Aquí están glicoproteína 1, glicoproteínas 1 y 9. Tenemos factor de von Willebrand y factor y colágeno, ¿verdad? Que ayudan a esa adhesión plaquetaria. La activación y secreción, que es la siguiente fase, donde esas plaquetas se siguen potencializando a través del complejo 2B3A y el fibrinógeno. Y ya por último, la agregación, que es mediada ya por tromboxano A2. La hemostasia secundaria, cuando esa fase plaquetaria inicial, pues no fue suficiente, ¿verdad? Porque es solo como un tante ahí, pero empieza el complejo más fuerte, que son los factores de coagulación, con un nuevo modelo de coagulación. En esa etapa inicial, esa fase de iniciación, que es el complejo tisular, complejo factor 3 y factor 7, inician también, empiezan a llamar plaquetas, que continúan ahí mediando siempre, factor 9 y factor 10 para activar también la trombina que empieza desde la iniciación, pero no, la fase de amplificación viene a modular más lo que son la plaqueta, me siguen reforzando, empiezo a llamar también factor 9, factor 5, factor 8 y hay un proceso que se va como condensando más y ya es en la fase de propagación que se concluye toda la vía con una activación de complejo protrombinasa, me activa la protrombina a trombina y el fibrinógeno a fibrina. ¿Por qué no me pasa? Ahí. Y la fase fibrinolítica, donde ya formé mi coágulo en las dos fases anteriores, pero cuando se resuelve el problema, pues el sistema debe de hacer que esa fibrina se vaya y vuelva a mi hemostasia normal. Em, Vamos a ver. Ok. Ya, aquí voy. Bueno, como la doctora Linares bien mencionaba, antes solo escuchábamos mucho los varones con hemofilia, los varones con hemofilia, pero ya hay nuevos conceptos, nuevos trastornos, nuevos retos, trastornos plaquetarios que cada vez están más en boga y gracias a Dios, como la doctora, la licenciada Liliana mencionó, pruebas que nos ayudan a poder detectar, o sea que hay que pensar en estos trastornos. La historia clínica del paciente pediátrico es un niño que desde temprana edad, desde neonatos, nos están llamando porque al cortar el cordón, pues hubo sangrado umbilical, es una de las historias más frecuentes que vemos. Ya a medida que avanza en la edad, si no sangró temprano, pues son niños que van a empezar con sangrados posteriores, dependiendo de la severidad que pudiera tener una coagulopatía, si fuera el caso. El sexo, sabemos que tenemos patologías ligadas a cromosoma X, hay antecedentes familiares también que nos pueden hacer sospechar y las mujeres o niñas con sangrados menstruales abundantes. Antecedentes familiares, sabemos que si ya por default hay una patología familiar de sangrado, pues es un dato importante para la historia clínica del hematólogo. La historia clínica general, bueno, si estoy en el screening de ese paciente, pero detecto que hay condiciones que me pudieran estar alterando cualquier parte de la historia.
en la cual va orientado el sangrado como una sepsis, como cáncer, como que tenga yo una sospecha de cualquier otra etiología, enfermedades inflamatorias. Es muy importante, pues bueno, debo de pensar que pudiera yo estar abarcando el diagnóstico de abordaje de un paciente con alguna alteración hematológica. No menos importante si el niño estuviera usando anticoagulante. Yo sé que es algo en pediatría que solo es de uso limitado, pero debemos contemplarlo en esta historia, no porque pensar que tal vez no fuera, pasarlo por alto. Casos de trombocitopenias y algunos medicamentos que pudieran alterar la función plaquetaria y la degradación de colágeno que muchas veces se produce inducida por esteroides. Esa historia de sangrado debe de estar enfocada en qué tan crónico ha sido ese sangrado, ya que hay enfermedades adquiridas que pueden hacer que mi sangrado sea agudo o ya enfermedades congénitas en donde el sangrado dura años y es una historia que tiene un poco más de tiempo de evolución. La proporción del sangrado es importante, qué tan pequeñito, qué tan importante es el sangrado y algunos síntomas asociados, ya que dependiendo del lugar, yo también puedo pensar si mi sangrado va orientado hacia una hemostasia secundaria o una hemostasia primaria. Eh, al momento de la circuncisión, sabemos que son uno de los casos donde más nos llaman porque se hizo la circuncisión, pero luego el niño comenzó a sangrar. Ojo con eso. Las vacunas, el área de punción, hemos tenido casos en donde sabemos que al niño, desde que recibe su primera vacuna, pues viene el hematoma, entonces son de los momentos en que debemos de iniciar nuestro abordaje. Extracciones dentales, como mencionó la doctora, la menstruación, las amigdalectomías, que son se han vuelto nuestras aliadas, y niños sometidos a algún tipo de trauma. En el examen físico, equimosis, hematomas, petequias, niños que presentan púrpuras, sangrados odontológicos o dentales, ¿verdad? Pueden ser de tipo eh, espontáneos, que es una caries, pero sabemos que luego de cualquier extracción o incluso espontáneo, son niños que empiezan a sangrar por esa parte. La epistaxis como diagnóstico diferencial de muchas patologías, pero tenemos que iniciar nuestro abordaje. Niños que presentan hematuria, nosotros tuvimos un caso de un niño que resultó ser un síndrome nefrítico, pero como llegó a la emergencia con una epistaxis, el abordaje inicial fue hematológico. Cuando no encontramos nada, lamentablemente, tuvimos que completar el abordaje. Resulta que el niño, cuando el examen físico, el edema, dijimos, pero ¿me está orinando mamá? No, la hipertensión ya era de larga data, pero no se había hecho el diagnóstico. Entonces, bueno, no era ningún hemofílico, era un síndrome nefrítico. Sangrado gastrointestinales, sangrados articulares, ya muchos niños cuando vemos que tienen algunas características en sus rodillas, en sus codos, pues es porque ya es un cuadro que viene probablemente de una patología que tenga tiempo y sangrados al sistema nervioso central. Quise traer este cuadro donde para iniciar un abordaje tenemos que saber que, como bien la doctora mencionó, debo de hacer mi herramienta de sangrado inicial, que son tiempo parcial de tromboplastina, tiempo de protrombina y tiempo de trombina y tiempo de hemorragia o de sangrado. Hago mi recuento plaquetario, la herramienta del hematólogo, su frotis periférico, bien importante. Si no tengo si tengo trombocitopenia o alteración de plaqueta, vamos a hablar de esa parte cuando se trata de trastornos. Pero si estoy orientada a que mi trastorno es de la coagulación, pues si tengo PTT alto, mis patologías están ahí. Si tengo TP elevado, factores dependientes de la vitamina K. Si tengo ambos, me voy a factor 10, factor 5, protrombina, trombina. Si tengo tiempo de trombina elevado, me orienta más hacia fibrinógeno y si entonces están normales, pues debo de pensar en que debo de irme al estabilizador de la fibrina, enfermedades de von Willebrand o alteraciones plaquetarias. Si estoy en trastornos plaquetarios, eso va a depender de si tengo mi conteo normal o anormal. ¿Por qué? Porque sabemos que hay alteraciones tanto cualitativas como cuantitativas. Si es anormal y la trombocitopenia
tiene un conteo, una morfología anormal, pensar en los síndromes que previamente el doctor mencionó ligados al cromosoma X, el Wickle-Aldrich, que sabemos que hay trombocitopenia, pero las plaquetas bien chiquitas, el MIH9, que entonces son plaquetas gigantes. Si tengo una trombocitopenia, pero con una morfología normal, entonces a Brea, que le gusta mucho la coagulación, y a Rodri, su von Willebrand 2P, mucha orientación con esto, porque es lo que se está viendo. Pensar también en síndromes que pudieran ser de trombocitopenia más ausencia del radio y enfermedades autosómicas dominantes o recesivas ligadas a X. Si ya tengo mi conteo normal, con mi morfología normal, entonces, pues debo iniciar el abordaje que la doctora Liliana ahí nos ayudará. No sabemos que no tenemos el analizador de la función plaquetaria, pero tenemos pruebas de agregación plaquetaria, colágeno, ristocetina. Bueno, al utilizar el abordaje que ya tenemos a mano, ya pruebas más especializadas, algunas no las tenemos en nuestro país, pero no por eso no las podemos señalar. Lo que está en boga, las mujeres y las niñas sufren de hemorragia, es una realidad. Antes no se hablaba de eso, doctora, aquí se trae la guía también, un poquito ya más en conclusiones, por sus herramientas en inglés, o sea, por sus siglas en inglés, el BAT, que son esa herramienta para dirigir el estudio hemorrágico. Si dirigida a la atención primaria, si no hay sospecha, bueno, pues hay que proceder según el cuadro que la doctora nos mostró. Vamos a consultar al especialista ya cuando la sospecha sea más o menos un 20%. Si hay antecedentes familiares, pues ya tengo un 50% de probabilidad de iniciar mi herramienta de utilización de hemorragia. Los nuevos métodos, la recomendación 4 de la guía es que los nuevos métodos, las pruebas de laboratorio, ensayos de actividad dependiendo de plaquetas, en lugar de ecofactor, ya sea manual o automatizado. La recomendación 5, los niveles de von Willebrand se pueden normalizar con la edad. Esto es más para los adultos, pero para que sepan que eso también pasa, pero una salvedad para eso es saber que tanto la edad como pueden, no por eso yo descarto mi enfermedad. La recomendación 6 para los tipo 1, como bien decía la doctora, menor de 30, pero con un dato de que sangra mi paciente, es un von Willebrand. Recomendación 7, el 1C, considerar el test de ristocetina. No lo hacemos, doctoras, aquí en nuestro país, pero eh, en el clearance en vivo de uno repetir 4, pero no por eso dejarlos de mencionar. El 2, que sabemos que ya aquí las pruebas genéticas son las más fidedignas para trabajar ya lo que es el von Willebrand 2B, 2N. Eh, ya señalando el cuadro que usted bien explicó, esto es ya para cuando yo tengo mi panel realizado, un esquema que me orienta más hacia qué conducta tomar cuando estoy enfrente. Pero esto el hematólogo debe de familiarizarse y empaparse porque depende de los niveles en que estemos enfrente que vamos a hacer nuestro diagnóstico. Si no estamos orientados con los valores, pues ahí es que se nos tranca el juego. Pero si ya tú tienes tu valor, si ya tú tienes tu esquema, pues puedes hacer tu diagnóstico, que es lo que se busca. Eh, no abundar mucho, ustedes bien hablaron, la guía, esta es la británica, sobre la recomendación de hacer las pruebas de laboratorio. Se insiste mucho desde la toma de muestra. La flebotomía es el gol estándar, y más en pediatría. Una mala muestra, una muestra muy tomada o con mayor cantidad en vez de la muestra, o sea, debe de ser en un laboratorio muy especializado de coagulación. La última guía, la tercera, ya salió la tercera guía de laboratorio de hemofilia, donde el hematólogo también se puede familiarizar sobre las formas de las muestras. Como hablaba la doctora Linares, la Federación Mundial de Hemofilia ha hecho mucho hincapié en, ya no se está hablando de mujeres que sangran, ya son hemofílicas, doctoras hemofílicas, y estas pacientes portadoras, dependiendo del rango que manejen y de su sintomatología, pues deben de ser diagnosticadas y comenzar a recibir su tratamiento. Esto lo quise traer, es la guía anual
que hace la Federación Mundial de Hemofilia con respecto a los reportes. En República Dominicana no tenemos realmente todavía un registro, pero desde los esfuerzos de la doctora Rosa Nieves, Joanny, que han comenzado, la misma licenciada Liliana Moya, cuando ellas comenzaron a hacer la población de hemofilia, a enfocar el departamento, pues hubo un acercamiento de la misma fundación, de la fundación y de la misma federación, y cada vez se insiste cuando vamos Matos, Dalmacía, a esas intervenciones, pues de que comencemos a contar nuestras pacientes. Y gracias a Dios y a la educación que se ha hecho ustedes cuando captan los niños, sean hembras, sean varones, pues hemos comenzado a anotar nuestra población. Esto es lo que pasa a nivel mundial. Ya las mujeres empiezan a ser contadas y es muy importante. Hay varios hechos partiendo de este reporte, y es que por cada hombre con hemofilia hay 1.6 portadoras potenciales. En América, esta es la data que hay. Portadoras estimadas en Estados Unidos, las mujeres con hemofilia moderada y severa son poco comunes, y incluso en los centros especializados. 1 de 5 personas con hemofilia moderada son mujeres y necesitan tratamiento, pero no lo reciben porque muchas no han sido diagnosticadas. En muchos países con menor acceso a la salud, hay alta probabilidad de que haya muchas mujeres sin diagnosticar y también hombres. 1 de cada 5 mujeres sufre sangrado menstrual abundante, cada vez ponerle más atención a esa parte. El retraso al diagnóstico tiene un promedio de 10 años en las mujeres y 4 años para las niñas. Estas mujeres y niñas viven con síntomas, sin un diagnóstico, sin un tratamiento, es una realidad para nosotras. Y la edad promedio al diagnóstico se viene haciendo a los 13 a 16 años. Existe un alto riesgo de distintos problemas de salud. Tenemos que tratar concomitantemente la anemia que sufren estas pacientes en los embarazos, en su niñez, y enfrentan barreras porque tengo que ir a la escuela pero sangro, o sea, esa parte que vivimos mucho en Latinoamérica. Eh, Hay barreras para el tratamiento, y es que las pacientes siguen sin el diagnóstico, siguen sin ser diagnosticadas, por ende no pueden ser tratadas. Necesitamos reconocer los síntomas, caracterizarlos como anormales e iniciar el abordaje. Hay que saber que hay falta de abordaje clínico en una paciente portadora porque muchas veces son asintomáticas. Falta relación entre los niveles de factor y mi sangrado. Y también, bueno, pues la falta de variación en esos niveles de... Por último, quise traer este artículo que es muy importante en pediatría sobre el abuso infantil. Los niños que presentan sangrados y hematomas pueden ser motivo de abuso y requieren una evaluación cuidadosa para determinar si hay un trastorno hemorrágico. Este artículo, si lo pueden luego ver al paso, te va a dar un organigrama de cómo iniciar tu abordaje, y quise traer un caso clínico breve. Es un pacientito que nos llegó referido por la doctora Margarita Thomas, ella es hematóloga de adultos, no sé si nos acompañará aquí, pero la doctora pensó en hemofilia cuando se le interconsulta a este paciente de 2 años. Él es de Cabarete, Puerto Plata, de padres separados, unos muchachos muy jóvenes. El niño inicia con edema y dolor en su rodillita. La abuela paterna lo fue a visitar el día de su cumpleaños, lo ve así, y lo que se asume es que el niño se golpeó en una mata. Lo llevan al médico, bueno, pues ortopedia lo evalúa, lo lleva a quirófano y el niño es drenado y egresado con cita para regresar en 15 días. Cuando el niño regresa, encuentran el dolor, el edema nuevamente, y bueno, es reintervenido quirúrgicamente, nuevamente drenado, pero ahí el paciente, los familiares son reportados a trabajo social, sea la madre, porque el doctor decía que había dejado su miembro bien estable, y que cómo es posible que es un niño que está siendo maltratado. Ahí se le quita la custodia a la madre, se le entrega a la abuela paterna. Así fue que el niño regresó. No tenemos fotos de cómo fue la parte inicial, pero es cuando regresa. Ya ven aquí que hay parte de la heridita que se le había hecho anteriormente de inicio, es como regresa, y ahí es que es intervenido. Luego, en ese ingreso que ya es intervenido, llaman en la madrugada a la doctora porque pediatría encuentra al niño
con este sangrado. Ahí es que se interconsulta a la hematóloga. La doctora procede a pensar inmediatamente por la historia, que ya les vengo contando, que el paciente pudiera estar cursando con una hemofilia, además de la característica que ve físicamente en las rodillas del paciente. Le toma primero muestras para TP, TPT y factor 8 para optimizar sus recursos. Luego inicia transfusión de paquete globular, lo estabiliza con ortopedia y se comunica con nosotros para ser referido con alta sospecha de hemofilia a nuestro centro. Nosotros recibimos un paciente con 7.8 gramos de hemoglobina, lo transfundimos, le iniciamos factor 8 al 100% ante el sangrado activo que duró por lo menos 3 días, ya fuimos bajando dosis hasta completar 7 días. Estos fueron los resultados que llegaron, un TPT en 45 segundos, con un rango hasta 38 y un factor 8 en 2%, que encasillado como moderado. Fue evaluado por ortopedia, fue egresado estable en seguimiento. Esa es una muestrecita, ya ha estado mucho mejor de cómo se fue el niño a su egreso. Hasta el momento la madre no ha logrado la custodia del bebé porque ya eso es un tema legal, pero sabemos que hay que pensar bien, o sea, hay que tratar también de que nuestros colegas sepan más, nuestros otros médicos de otras especialidades, de que estas enfermedades existen y que antes de concluir un caso, hay que pensar que el paciente pudiera tener una discrasia. Mis recomendaciones finales: los trastornos de coagulación raros presentan desafíos distintos tanto en niñas como en mujeres por la naturaleza específica del sexo. Requieren hacer una gestión eficaz de sensibilización en los profesionales de la salud. Hay que tratar de hacer un diagnóstico precoz partiendo de las herramientas que tengamos a mano. El abordaje terapéutico es individualizado en cada paciente, claro que lo sabemos, y hay que tratar de abordar y continuar con investigaciones y educación para garantizar un mejor diagnóstico y equidad para nuestros pacientes. Muchas gracias.